Un saludo para los estudiantes y docentes de sexto grado, así como a los familiares que nos acompañan en la emisión de hoy. Comenzaremos nuestro tema con una hermosa frase de nuestro apóstol José Martí. Lo que hace crecer al mundo no es el descubrir cómo está hecho, sino el esfuerzo de cada uno para descubrirlo. Gracias a las ciencias y a las personas que tanto se han empeñado en realizar nuevos descubrimientos, es que podemos dar a conocer el tema de hoy. Los científicos se han encargado en investigar este tema que nos compete en muchas ocasiones, dando diferentes criterios hasta llegar al actual. Sin embargo, la investigación no termina ahí. Los adelantos de la ciencia permiten cada día conocer nuevos elementos que permiten dar otros criterios a los investigadores y biólogos que van a seguir ampliando este tema que nos compete en la emisión de hoy. Demos inicio al tema y conozcamos cuál es el contenido de esta emisión. Vamos a trabajar con la última clase de la unidad 3 y el tema es organismo unicelular, plantas, animales y hongos, los agrupo en 5 reinos. Este contenido lo pueden trabajar de la página 83 a la página 88 de su libro de texto. Durante estas clases has aprendido que en la naturaleza existe gran diversidad entre los seres vivos. Cada uno por sus características es diferente. Hay algunos que son bien pequeñitos que no se pueden ver a simple vista, sino que tenemos que utilizar el microscopio. Otros son bien grandes y los podemos observar en todo nuestro medio ambiente y alrededor de los lugares donde nos rodea. Vamos a observar la imagen que le presento a continuación para que podamos sacar nuestras conclusiones. Los seres vivos presentan diferentes formas, tamaños, colores, de acuerdo a las adaptaciones que presentan al medio ambiente. Esto es lo que los hace tan diversos a los seres vivos, su forma, su tamaño, su color. Los científicos vieron todas estas características y determinaron que podían agruparlos, pero hubo otros criterios que también los ayudó a determinar cómo podían agrupar a los seres vivos. Observemos la siguiente imagen para que vean cuáles son estos otros criterios que utilizaron los científicos para agrupar a los seres vivos. Como pueden ver, la cantidad de células que poseen los seres vivos es otro de los criterios que utilizaron los científicos para organizarlos en grupos. Hay organismos que presentan una sola célula. Estos organismos se llaman unicelulares y solo pueden ser vistos con el microscopio. Otros organismos presentan numerosas células. Ellos se llaman pluricelulares y son organismos macroscópicos que los podemos ver a simple vista. Les doy un minuto para que copien este pequeño esquema. Pero a pesar de las grandes diferencias que existen entre ellos, también existen características que permiten que haya una unidad
entre los seres vivos. Vamos a recordar cuál es la unidad que presentan los seres vivos. Los seres vivos presentan unidad porque todos están formados por células que realizan funciones vitales e intercambian con el medio ambiente. Les doy un minuto para que copien este concepto de unidad entre los seres vivos. Se preguntarán entonces, ¿qué hicieron los científicos, biólogos, investigadores con todas estas características de diversidad y unidad para agrupar a los seres vivos? Bueno, los científicos, investigadores, biólogos determinaron agrupar a los seres vivos por sus características en 5 grandes reinos. Estos 5 grandes reinos tienen sus nombres y tienen cada uno sus características. Para comprender mejor cómo fue que agruparon a los seres vivos, los invito a observar el siguiente audiovisual. Obsérvenlo y luego nos volvemos a encontrar. En la Tierra conviven numerosas especies de seres vivos que tienen una serie de características que les diferencia unos de otros. Sin embargo, todos ellos realizan las mismas funciones vitales. Todos los seres vivos que veremos a continuación realizan las 3 funciones vitales. Todos se alimentan, es decir, fabricando su propio alimento u obteniéndolo de la naturaleza. Se relacionan con el medio, captando con sus sentidos todo lo que les rodea, y por último, son capaces de reproducirse para obtener descendientes. En primer lugar, el reino Monera o de las bacterias se caracteriza por el tamaño de sus seres, puesto que es imposible verlos a simple vista y se necesita utilizar un microscopio. Destacan por ser seres unicelulares formados por una única célula. Se encuentran en todas las partes y pueden soportar condiciones de vida extremas. Algunas de ellas pueden ser útiles, pero otras muchas son perjudiciales y causan enfermedades como el cólera, el tifus o la bronquitis. En el reino protoctista encontramos a los protozoos, que son una de las especies más sencillas, ya que están formados por una sola célula. Por tanto, son organismos unicelulares. Mediante su única célula realizan todas las funciones vitales. Además, podemos encontrarlos en todos los lugares de la Tierra, en especial en aquellos sitios más húmedos. Por otro lado, encontramos a las algas, que pueden estar formados por una o más células, es decir, pueden ser seres unicelulares o pluricelulares, y además son seres autótrofos. Al igual que las plantas, fabrican su propio alimento. Los hongos son seres vivos descomponedores, es decir, se alimentan de materia orgánica que absorben del medio ambiente y de otros organismos. Por eso se dice que son seres heterótrofos. A diferencia de las plantas, no pueden realizar la fotosíntesis ya que no tienen la clorofila. Los hongos son organismos pertenecientes al reino fungi, al cual pertenecen también las levaduras, los mohos, las setas y otros organismos eucariotas. El cuarto grupo está compuesto por las plantas, seres formados por más de una célula, es decir, son seres pluricelulares, que no se pueden desplazar y que fabrican su propio alimento. Pero, ¿cómo realizan esto? Gracias al proceso de la fotosíntesis,
donde toman sus nutrientes del suelo, agua y sales minerales, fabrican su propio alimento gracias al dióxido de carbono y a la luz solar. En este proceso, las plantas liberan oxígeno al exterior. Por último, el grupo de los animales, el más conocido por todos. Este grupo se caracteriza por ser una especie pluricelular y heterótrofa, al contrario que las plantas que fabrican su propio alimento. La mayoría de los animales tiene una organización corporal compleja, con órganos y aparatos con los que realizan las funciones vitales. Sin embargo, en función de si poseen columna vertebral o no, pueden clasificarse de dos maneras: animales vertebrados y animales invertebrados. Como pudieron observar, en la naturaleza los seres vivos se encuentran agrupados en 5 grandes reinos. Ahora, hoy conoces un poquito de cada uno de ellos. En grados superiores ampliarás los conocimientos de cada uno de estos reinos de seres vivos. Vamos a hacer unas pequeñas acotaciones que quiero que todos conozcan. Son 5 reinos, los cuales vamos a resumir ahora en un pequeño cuadro. Pero quiero que conozcan. El reino Moneras es lo mismo que decir el reino Bacteria. Lo mismo que el reino Fungi es lo mismo que decir que el reino de los hongos. Igual que el reino de los protistas es igual que decir reino prototista, porque lo observaron de esta forma en el video. Esto es debido a que en diferentes países, en otras culturas, adquieren otras denominaciones que significan lo mismo para los reinos como lo conocemos en nuestro país. Vamos a observar entonces en la siguiente imagen que los 5 grandes reinos se encuentran distribuidos en la naturaleza, agrupados con los siguientes nombres: bacterias, protistas, hongos, plantas y animales. Les doy un minuto para que copien el nombre de estos 5 reinos. Observemos ahora representantes característicos de cada uno de estos reinos. Como pueden ver, aquí tenemos las móneras, que son variados. Aquí tenemos algunos de sus representantes. Los protistas, que también son muchos, y les mostramos aquí un pequeño ejemplo de ellos. Los hongos. Como pueden ver, los hongos pueden confundirse también con el reino de las plantas, porque lo podemos observar en la naturaleza, como crecen en jardines, en árboles, pero ellos se diferencian de las plantas, como bien decía en el audiovisual, porque no presentan clorofila y no elaboran sus propios alimentos, sino que lo absorben, lo toman de otras especies de la naturaleza. Por eso es que no presentan color verde en sus partes. Las plantas que presentan gran variedad, algunas con flores, otras sin flores.
Y por supuesto, el reino más grande y más conocido por todos, que es el reino de los animales, donde se incluye también al hombre. Luego de haber visto características de cada uno de estos reinos, haber conocido algunos de sus representantes, yo los invito a realizar diferentes actividades para consolidar este contenido en casa. Bien, les presento la primera actividad. Dice así: completa. Un pez, la mosca y el hombre pertenecen al reino de y son organismos porque están formados por numerosas células. Menciona 2 características de este reino. Les doy unos minutos para que copien y resuelvan la actividad. Bien, controlemos entonces la actividad. Un pez, la mosca y el hombre pertenecen al reino de los animales y son organismos pluricelulares porque están formados por numerosas células. Y 2 de sus características pueden ser que presentan locomoción y no elaboran sus alimentos, sino que lo toman del medio ambiente. Vamos a observar que en los 5 reinos, cada uno tiene sus características específicas. No porque sean organismos microscópicos como en el reino de las bacterias y los protistas, significa que todos sean unicelulares, porque existen organismos microscópicos que también pueden ser pluricelulares. Ahora, los 4 de los 5 reinos presentan locomoción. Solamente 2, no presentan locomoción. El reino de los hongos y el reino de las plantas, porque viven fijos al suelo y se alimentan. Las plantas elaboran sus propios alimentos y los hongos se alimentan del huésped en donde están ellos sostenidos. Esto es importante que lo conozcan porque son las características que permiten diferenciar un reino de otro. La locomoción es muy importante, que es la forma de trasladarse de un lugar a otro. Las plantas no poseen esta característica, viven fijas al suelo. Asimismo, la cantidad de células que lo componen, la forma de su reproducción. Por tanto, cada vez que yo voy a clasificar un organismo según su reino, tengo que tener
bien presente la diversidad que existe entre ellos a partir de las características que conforman cada uno de estos reinos. Recuerden que la unidad siempre está dada en que todos están formados por células y que realizan diferentes funciones vitales, intercambian entre sí y con el medio ambiente. Luego de haber hecho esta aclaración, les propongo realizar la segunda actividad. El ser vivo que se observa pertenece al reino. ¿Tiene color verde? ¿Sí o no? ¿Toman sus alimentos ya elaborados? ¿Sí o no? La mayoría son macroscópicos. ¿Sí o no? La imagen que van a observar es la que presentan allí a un tipo de ser vivo específico. Les doy un tiempo para que realicen la actividad. Controlemos entonces la actividad. El ser vivo que se observa pertenece al reino hongos. ¿Tiene color verde? No. Recordemos que los hongos no presentan clorofila en sus células, por lo tanto, no poseen esta característica. ¿Toman sus alimentos ya elaborados? Sí, porque ellos toman los alimentos del huésped de donde se fijan. ¿La mayoría son macroscópicos? Sí, porque estos seres vivos los podemos observar a simple vista y no con el microscopio. Bien, aunque les parezca una actividad bien sencilla, es importante esta actividad porque hace la diferenciación entre las plantas y los hongos, que es tan importante. Bien. Como actividad independiente, les propongo una actividad donde van a trabajar la redacción. Y como van a trabajar la redacción, es muy importante que cuiden la ortografía, la caligrafía y, por supuesto, la calidad en las ideas que se van a exponer. Como ustedes son alumnos de sexto grado, estas redacciones van a ser coherentes y van a ser ampliando el contenido que hemos trabajado en la clase de hoy. Observemos la actividad independiente. Explica en un breve texto por qué, a pesar de ser tan diferentes, todos los seres vivos presentan unidad entre ellos. Les doy un minuto para que copien la actividad. No nos queda tiempo para más. Por hoy nos estamos despidiendo hasta la próxima emisión. Pero antes quiero dejarle una reflexión. Lo maravilloso de nuestra unidad
es lo diverso que somos. Aprendamos a respetar a todos los seres vivos por su diversidad, ya que nos ayuda a mantener el equilibrio en la naturaleza. Recuerda siempre que para realizar tus actividades debes hacerlo solo, siempre con la ayuda de tu familia, pero aportando tus propias ideas y reflexiones. Cuida tu salud y la de tu familia, protégete, para que podamos abrazarnos todos nuevamente. Los besos y los abrazos en la distancia y nos vemos en un próximo encuentro. Chao.